una vez más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das de poder meditar en tu palabra, poder recibirla, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Llévanos a tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. Permite, Señor, que nuestros corazones sean receptivos y tu Espíritu Santo, Señor, que es el que guía toda verdad, ministre en nuestros corazones. En el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar. Siempre que me toca ir a predicar al cumpleaños de un pastor, pues siempre procuro tener cumplí años y la iglesia me festejó. Me invitaron a una hermana a predicar en el día de mi cumpleaños y en su mensaje regañó a la iglesia. El mensaje fue todo un regaño para la iglesia. Y yo estaba ahí y dije, no, pues el único que lo regaña soy yo, no tiene por qué venir otro. El siguiente año invitaron a otro pastor y ese no regañó a la iglesia, ese me regañó a mí. Y dije, ya no inviten a nadie, mejor. El punto es que cuando es el cumpleaños del pastor y tenemos que compartir la palabra, pues a veces inclinamos la balanza para un lado, le damos con toda la iglesia, porque no valoran el ministerio del pastor. O a veces le damos con todo al pastor para que entienda cuál es su trabajo en la iglesia. Pensando en eso, había estado orando en un tiempo y le decía, Señor, ¿qué es lo que puedo predicar para que pueda la iglesia entender el trabajo pastoral y a la vez el pastor entender también que es de vital importancia su ministerio dentro de un pueblo? Y meditando en esto, Dios me llevó precisamente a estos dos versículos que les acabo de compartir. Porque la Biblia dice que es Dios el que pone los pastores según su corazón. Amén. Y el Salmo 23, versículo 1, David expresa y dice, Jehová es mi pastor. David era pastor de ovejas, pero él reconocía que Dios era su pastor. Pero la expresión donde dice, nada me faltará, él estaba diciendo que Dios como pastor todo lo tiene, de tal manera que él como oveja estaba cubierto, nada le podía faltar con ese pastor. Y si la Biblia dice que Dios pondría pastores según su corazón, encuentro en la Biblia que Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Y pensando en esto, me di a la tarea de investigar un poco acerca de lo que debía tener un pastor para comenzar su labor al cuidado de las ovejas. Estudiando un poco acerca de la cultura que hay en Oriente, se dice que quien cuidaba las ovejas siempre era el hijo menor del hogar, de los padres. Por eso la Biblia dice que cuando envía Dios al profeta Samuel a ungir al futuro rey, lo envía a los hijos de Isaí. Y dice la Biblia que los hijos de Isaí eran hombres fuertes, eran guerreros, e hizo pasar a todos sus hijos Isaí, desde el mayor al menor. Y cuando Samuel quería ungir, dijo, seguramente es este, porque vio al más grande, al más fuerte, y dijo Dios, este no es. Y así se pasó uno por otro, y ninguno era. Y Samuel le pregunta a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él le dice, hay uno, pero ese cuida las ovejas. Porque para ese tiempo, el que un hijo cuidara las ovejas era el trabajo
menor, era como poco valorizado. Él no hace nada, nada más cuida ovejas. Él no hace nada, nada más es un cuidador de ovejas, porque el trabajo del cuidado de ovejas se transmitía a medida que nacía un hijo. El menor era el que tenía que cuidar. Así él es el cuidador de ovejas, tráelo, porque no me voy hasta que no. Y dice la Biblia que cuando aparece David, Dios dice, este es, y lo unge como rey. Lo que para Isaí significaba algo muy simple, Dios lo estaba dignificando, porque David como pastor lo tenía todo para cuidar a sus ovejas del campo. Pero ahora Dios estaba viendo a él como el rey de Israel, como un pastor que iba a guiar al pueblo, y lo que David tenía es que ahora ya lo tenía todo. Era un hombre, dice la Biblia, que atrajo los ojos de Dios de tal manera que decidió ponerlo a él como rey, porque reunía algunos requisitos precisamente como para poder guiar a un pueblo. Curiosamente, la expresión de Isaí cuando menciona y dice, él es el cuidador de ovejas, desde ahí comienza todo. Cuando nosotros decidimos pastorear, cuando alguien decide servir a Dios, siempre se le ve a los pastores como está ahí porque no sabe hacer otra cosa. Decidió ser pastor porque no sabe hacer otra cosa. Y siempre se señala el ministerio pastoral de esa manera. Algunos inclusive le dicen que estamos aquí por dinero. Una persona que me dijo así, un amigo que es un profesionista, cuando yo le dije que era pastor, dice, qué bueno que estás ahí, dice, vas a hacer mucho dinero. Le digo, ¿y tú ya hiciste dinero con tu profesión? No, pues no me ha ido tan bien. Pues métete de pastor para que hagas dinero. No sé qué estás esperando. Si dices que ahí se hace dinero, estás perdiendo el tiempo. La gente así ve el trabajo pastoral como cualquier cosa, pero Dios es el que dignifica ese ministerio. Dios es el que dignifica esa vocación. Y pensando en la cultura oriental respecto al pastorado, me di cuenta que dentro de los usos y costumbres, cuando se llamaba a un hijo para ir a pastorear las ovejas en el campo, le daban todo lo necesario para hacerlo. Y esta tarde yo quiero compartirle esas herramientas o esos recursos que se le daba al hijo menor para hacer el trabajo pastoral, y usted va a entender en esta ocasión con mucha más relevancia el trabajo pastoral de algunos de los hombres de Dios de estos tiempos. En primer lugar, era la túnica. Cuando llamaban al hijo para ir a pastorear, sus padres le hacían una túnica. Regularmente era de piel de camello. Le llamaban el aba. Aba, que significa cobertura de los padres. Aba, que significa algo que cubre. Cuando a un hijo lo mandaban a pastorear y llevaba el aba, la túnica, cualquiera que lo veía decía, ese muchachito ha sido designado a pastorear porque sus padres le están dando esa cobertura. Nadie iba a pastorear sin el aba, sin esa túnica. Tenía que llevarlo para poder demostrar que él había sido designado para esa vocación. Cuando hablo de esta parte de vestimenta del pastor, de esa túnica, encuentro que esa túnica, cuando hacía muchísimo calor, se la ponían y efectivamente calentaba, pero a la vez el mismo sudor se impregnaba dentro de la túnica, y ese mismo sudor hacía que siempre permaneciera el cuerpo del pastor con humedad. El pastor a la vez estaba fresco dentro de esa cobertura. Y en la noche, cuando le tocaba dormir en el campo, cuando bajaba la temperatura, esa túnica se calentaba, lo cubría del frío. Quiere decir que esa túnica, de día y de noche, siempre le daba protección al pastor.
Cuando un hombre de Dios ha sido llamado al ministerio, tiene la cobertura de Dios, tiene el mandato de Dios, tiene la elección de Dios. Y aunque sea de día con el calor, o sea de noche con el frío, lo que esto destaca es que Dios siempre les va a proteger de cualquier cosa a los siervos que ha llamado al pastorado. Amén. Esto es algo glorioso. Gloria a Dios. Porque Dios es el que llama, es el que da la cobertura, es el que elige, Él es el que da la encomienda, Él es entonces el que protege a aquel que ha llamado para esta labor pastoral. La siguiente cosa que le daban al pastor era el cayado. Era una vara de aproximadamente 2 metros. Algunas tenían una curva en la parte de arriba y en otras solamente era un palo. Era el cayado, eso lo tenía que llevar el pastor. Y yo esperaba ver cuando estaba estudiando la cultura oriental, dice, esa vara era para darle a las ovejas. Pero no, la vara era para guiar. La vara era para dar dirección. Cuando el pastor levantaba el cayado y hacía esto, indicaba, lo inclinaba hacia la derecha, pero todo el ganado, toda la manada de ovejas empezaba a dirigirse hacia donde inclinaba el cayado. Si lo inclinaba hacia la izquierda, es que tenían que ir hacia la izquierda. Y para las más pequeñas, algunos por eso tenían esa curva en la punta, porque era una forma de enganchar a las más pequeñas, decir, tú todavía no entiendes, pero mira, aquí despacito, mira, donde van las demás, ahí dirige. Otra de las funciones que tenía el cayado es que como los pastores eran muy pequeños, regularmente eran los hijos menores, no tenían una estatura muy alta como la de un varón adulto. A veces cuando las ovejas comenzaban a pastar, el pastor se iba bajo el follaje o bajo un árbol o algún lugar detrás de unas rocas a descansar, a cubrirse. Y las ovejas lo que querían ver es a su pastor. ¿Dónde está el pastor? No lo veían. Si estaba detrás de unas ramas, de un matorral, no lo veían porque era pequeño. Pero ¿sabe qué hacía el pastor? Ponía ahí el cayado de pie, así. Y las ovejas estaban comiendo y de repente, ¿dónde está el pastor? No lo veían a él, pero ¿qué creen que veían? El cayado. Y decían, no lo veo, pero ahí está. Y si está el cayado ahí, quiere decir que ahí está el pastor. Y podrían estar tranquilos, porque dicen, no lo vemos, pero yo sé que ahí está. Así es el ministerio pastoral. A veces no está en casa en determinada circunstancia, pero nosotros decimos, pero él está orando por mí. El pastor está orando por mí. El pastor está pidiendo por mí. Gracias, pastor, porque yo sé que usted ha orado por mí. No lo vimos físicamente, pero alcanzamos a ver el cayado que está orando por nosotros, que está ahí al pendiente de cualquier cosa. Esa era la función del cayado. Después de darle el cayado, le daban también una vara. Esa era más gruesa. Cualquiera diría, esa sí era para darle a las ovejas. Sí, en cierta forma sí. A veces a las más traviesas les quebraban la patita para que no anduvieran viéndose. Pero la vara más que nada era, ¿saben para qué? Para defender de los leones, para defender de los osos, para defender de los lobos. El pastor se arriesgaba, veía un oso, veía un león, veía un lobo, agarraba la vara y le tiraba a los animales. No voy a permitir que le hagas daño a mis ovejas. Para eso era la vara, para defender. Hablaba de la autoridad, hablaba de lo que le había dado de tal manera que él podía hacerle daño al enemigo, podía inclusive sacrificar su vida defendiendo a sus ovejas. Para eso era la vara, para tener la autoridad, para defender a sus ovejas del enemigo. Esa era la función de la vara. Por eso cuando dice la Biblia en el Salmo 23,
tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque aunque venga el enemigo, tú tienes la autoridad. Si está alguien de la familia enfermo, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Quién tiene que ir a orar? ¿A poco no podemos orar nosotros? ¿A poco no puede ir a orar el hermano que vive al lado, que vive a la vuelta? ¿Sí? Pero ¿por qué pensamos en el pastor? Porque inconscientemente nosotros estamos reconociendo que a él se le entregó, ¿qué? Una autoridad. Venga, pastor, a orar por mi hijo, venga a orar. Y nosotros, ¿ya oró usted? Sí, pero venga usted, porque casi siempre cuando nosotros tenemos alguna situación difícil, siempre le decimos al pastor, pastor, le pido que ore. A veces yo bromeo con los miembros de mi iglesia, porque luego vienen, hermano, le pido que ore por esto que me está pasando. Y digo, ok, hermano, pero ¿cómo sabe usted que voy a orar? Ore usted también, ¿eh? Porque yo le puedo decir que sí, ¿qué tal si me la paso durmiendo nada más? No, pastor, yo sé que usted sí ora. Entonces, es esa parte que sabemos nosotros que se le ha entregado algo especial, es la vara. Por eso dice David, tu vara y tu callado me infunden aliento, me dan fuerzas para seguir, me dan confianza para continuar. Y le voy a hablar de qué otra cosa servía la vara. ¿Sabían ustedes que las ovejas se cuidaban y la mejor de las ovejas eran las que se destinaban para ser sacrificadas a quién? A Jehová. A Jehová se sacrificaban las mejores ovejas. Y el pastor con su vara, Ezequiel dice que tenía que mojar la punta de su vara en una tinta roja y agarrar la vara y ver, dice, harás pasar las ovejas y las vas a marcar con vara. Es decir, la oveja que ya estaba lista para el sacrificio, la marcaban. Esta sí, esta todavía no, esta sí. De tal manera que cuando vamos a escoger una oveja para el sacrificio, ya estaban marcadas. Aquella, la que está marcada de rojo, esa ya está lista. El pastor sabía cuáles son las que estaban listas, cuáles eran las ovejas que estaban listas para ser sacrificadas. Nosotros pasamos algunas cosas a veces en la congregación porque se nos llega a decir, el pastor tiene sus preferidos. Porque cuando va a hacer, nada más llama a tal hermana. Cuando va a hacer alguna cosa, hay nada más al hermano. Nada más. No es que tengamos preferidos, es que nosotros vemos cuáles son las ovejas que realmente están listas para el sacrificio. No le vamos a hablar a la oveja que no está lista para sacrificar su tiempo y su servicio. No vamos a marcar a los que vienen una vez al año y todo eso, no. Vamos a marcar a las que están listas para entregarse totalmente a Dios. No es que tengamos preferidos, es que nosotros vemos cuáles son las que están listas para el sacrificio. Yo puedo decirle a algún miembro de mi iglesia, hermano, hágase cargo de esto porque sé que lo va a hacer, porque sé que es responsable, porque sé que es de las ovejas que lo dan todo. Es como si yo agarrara la vara de mi autoridad y la marco, esta está lista para el sacrificio. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay otra cosa que le daban al pastor, y era una bolsa. Era una bolsa. Y en esa bolsa la mamá le ponía una porción de pan, le ponía frutas secas y le ponía unas aceitunas. Son 3 cosas que le ponían al pastor. 3 cosas. El pastor se iba, una porción de pan, frutas secas, y la tercera era unas aceitunas. Se iba, y cuando le daba hambre, se comía el pan, la porción de pan de ese día. Las frutas secas, frutas deshidratadas, no eran frutas frescas, sino ya dejaban que se les fuera el agua.
Ustedes investiguen y verán que la fruta deshidratada es mucho mejor porque contiene toda la fibra, contiene todos los nutrientes haciendo seco. Además, es un antioxidante. Evita que venga el envejecimiento prematuro. Te da energía. Por eso le daban las frutas secas. Y las aceitunas, cuando al pastor se le terminaba o no encontraba agua y le daba sed, se le terminaba el agua que llevaba, entonces chupaba las aceitunas y eso le hidrataba también. 3 cosas que el pastor tenía, porque necesitaba él también alimentarse. Por eso llevaba la ración del pan. Un pastor, un siervo de Dios, antes de darle de comer a las ovejas, también come de la palabra de Dios. Amén. Antes de compartir un mensaje aquí, primero lo saboreamos nosotros. Gloria a Dios. Primero nosotros lo comimos para poder entenderlo, lo digerimos y después también lo transmitimos. Un pastor que no lee la Biblia, un pastor que no se alimenta de la palabra, que no la digiere, que no tiene su porción diaria, jamás va a tener las fuerzas suficientes para poder liderar a las ovejas. Amén. Por eso el pastor tenía que llevar su porción. Y las frutas secas eran antioxidantes. Lo que preocupaba a sus padres era que conservara su salud física. Gloria a Dios que allá no había Coca-Cola, ni había pizzas, ni había sabritas, ni nada de eso. Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos también esa responsabilidad, cuidar el cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Amén. Jamás le vamos a poder decir al Señor, Señor, úsame, cuando nuestro cuerpo está en deterioro. Necesita estar nuestro cuerpo bien para poder ser usados para el Señor. Amén. Y de esta manera el pastor tenía entonces esa parte que tenía que cuidar su cuerpo, y las aceitunas hablaban también de esa parte que necesitaba el pastor, de tener una ración diaria del Espíritu Santo sobre su vida, porque el aceite simboliza el Espíritu Santo. Amén. Otra de las cosas que tenía el pastor, o que le daban al pastor, era la onda, como la que usó David cuando derribó al gigante. Ahí ponían una piedra, ¿y a quién creen que le tiraban? No le tiraban a las ovejas. Pero luego dicen que los pastores son buenos para tirar pedradas aquí en los miembros. No, pero la onda no era para tirarle piedras a las ovejas, sino para tirarle piedra a los animales que estaban cerca. Cuando veía que venía alguien cerca, ya viene un oso, agarraba la piedra, se la ponía en la onda y le tiraba como diciendo, hey, te advierto, no te acerques, porque aquí hay alguien que cuida las ovejas. Pero también sabe para qué servía la onda. Sucedía que cuando las ovejas iban caminando hacia una dirección, sucedía que a veces una oveja se salía, se iba de la manada y agarraba su propio camino. Cuando el pastor veía que una oveja ya iba lejos hacia otra dirección, agarraba la onda, ponía la piedra ahí, pero no le tiraba a la oveja, ¿Sabe qué hacía? Le tiraba adelante, o sea, la oveja iba aquí y él tiraba hacia adelante, la piedra caía adelante y la oveja se detenía, diciendo, ya me vio el pastor. Era como una advertencia, era como decirle, hey, ¿dónde vas? Y si ella seguía caminando, el pastor volvía a tirar y le tiraba adelante y ella se detenía y entendía que era muy arriesgado seguir, porque el pastor, así como era bueno para tirarle adelante, podía también darle a él y se regresaba mejor. Era como decir, ya entendí, me voy. Esto, ¿sabe qué simboliza, mi hermano? Simboliza precisamente que a veces nosotros como pastores vemos el riesgo que hay en una oveja y nosotros tiramos la piedra adelante y le decimos, hermano, no haga eso. Mire, va a pasar esto, va a ocurrir esto. Mira, hermana, por favor, no haga eso. Le decimos a los jóvenes o a las jóvenes, no,
No te conviene ese muchacho, no te conviene esa muchacha. Ya estamos tirando la piedra adelante, advirtiéndole. Cuando no entienden, después vienen diciendo, tenía usted razón, pastor. Pero ese es algo que el pastor tiene. Es una singularidad. Nosotros vemos por delante lo que pueda suceder, porque Dios nos ha entregado a nosotros esa parte para poder guiar a las ovejas. La siguiente herramienta que le daban al pastor era una flauta. Le entregaban la flauta, una flauta. Pero lo curioso era de que antes no le enseñaban música. Era entregarle la flauta nada más así. Y el niño decía, pero yo no sé tocarla. Pero vas a aprender a tocarla. Se iba y cuando pastoreaba las ovejas, agarraba la flauta y le soplaba y ya se han de imaginar cómo sonaba. Pero el pastor solito aprendía a usar la flauta, solita, a medida que la seguía soplando, aprendía hasta que después lograba sacar las mejores melodías. ¿Y sabe qué pasa? Que las ovejas escuchaban las melodías de su pastor. Y cuando andaban muy lejos y el pastor ya no las veía, ¿sabe qué hacía el pastor? Tocaba su flauta y las ovejas corrían hacia donde estaba el sonido. Entonces era una forma de atraerlo. ¿Sabe qué significa esto, entregarle la flauta a un pastor? Tiene que ver con su forma de ser. Tiene que ser con la forma en cómo va a tratar la oveja. Tiene que ver con la forma en cómo él va a ser con su rebaño. Tocar la flauta o entregar una flauta sin saber es como cuando recién somos pastores y no sabemos ni dónde va a empezar. Al principio la regamos mucho. Al principio nos equivocamos. Al principio empiezan las cosas así sin saber, desconocíamos totalmente esto. Pero conforme va pasando el tiempo, empezamos a afinar la flauta y empezamos a sacar lo mejor de nosotros. Amén. Yo tengo un interrogante, hermano, no sé si ustedes me pueden ayudar. Y se trata de lo siguiente. Resulta que cuando me celebran el cumpleaños en mi iglesia, pasan los hermanos, entonan cantos y todos, y luego me dedican unas palabras y me dicen a mí, usted es el mejor pastor. Así me dicen. Yo quiero preguntarles, para ustedes, ¿quién es el mejor pastor? No, aparte de Dios aquí. Ah, mi pastor, dice la hermana. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A los de mi iglesia o les creo a ustedes? Y resulta que voy a predicar a otro lugar y allá los hermanos dicen que el mejor pastor es el suyo. O sea, ya resulta que ni soy yo, ni es Humberto, es aquel de otra iglesia. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque las ovejas se acostumbran a la flauta que toca el pastor. Y por eso se identifican con el pastor y por eso dicen, mi pastor es el mejor. Porque han aprendido a escuchar la flauta que toca. Yo tuve un pastor, hermanos, que él tenía su ceño así bien fruncido. Siempre estaba así, como si estuviera enojado siempre. Y tenía una vocesota gruesa, de tal manera que decía, Daniel, quiero hablar contigo terminando el culto. No, cualquiera diría, ya lo está mirando con coraje. No, mi pastor era así, con su ceño fruncido, así vivía. Dice, Dios cambió mi corazón, lo que no cambió fue mi cara. Pero yo amaba a mi pastor, lo respetaba, lo admiraba, la forma de cómo enseñaba y todo eso. Y cuando me decían, para ti, ¿quién es tu mejor pastor? Es el pastor Raimundo. Y todos decían, ay no, se ve mal encarado, se ve que siempre anda enojado. Mi pastor era un amor. Y nadie lo quería, ay no. Por eso cuando oímos, dicen, ¿te gustaría que fulano sea tu pastor? Ay no, Dios nos libre. Porque lo vemos diferente, pero ¿qué tal los miembros de su iglesia? Ellos dicen que su pastor es un amor, porque han alcanzado a escuchar las melodías. Lo mejor del pastor es eso, se le da a las ovejas. Amén. Gloria a
Voy a decir algo con mucho respeto. Y en tiempo de pandemia ya ven que todos, la mayoría transmitían por Facebook, por YouTube y todo eso. Yo todos mis mensajes los hice por WhatsApp. Los hermanos escuchaban nada más, ni me veían, nada más me escuchaban. Y me decía una hermana, unos hermanos, hermano, pásalo por Facebook, pásalo por YouTube, que todos los demás escuchen sus mensajes. Digo, yo quiero pastorearlos a ustedes. Yo no quiero pastorear a otros. Ustedes son mis ovejas. Yo soy de ustedes. Así que no voy a hacer eso. Yo no voy a andar transmitiendo esto. Yo no voy a predicar en YouTube. Yo quiero predicarles a ustedes. Porque precisamente es eso. Ellos tienen que identificar mi voz. Por eso la flauta, aprendí a tocarlo y aprendí al pastor a llevarse bien con las ovejas. Por esa razón ustedes dicen, el mejor pastor es el pastor Humberto, porque él ya sabe cómo tocar la flauta con ustedes. Pero él, si va a querer tocar la flauta ya en mi iglesia, quién sabe. Y si yo quiero tocar mi flauta aquí con ustedes, quién sabe. ¿Está entendiendo el punto? Porque así es esto. Lo último que voy a mencionar es que al pastor le daban un cuerno, y ese cuerno estaba lleno de aceite de oliva, para cuando las ovejas tenían una herida, la desinfectaban con aceite. Si las ovejas era muy común que en el campo hay una mosca, hermanos, que luego se les mete a las ovejas en los oídos, y cuando se les mete y se queda ahí, les causan unos dolores terribles. La oveja deja de comer, la oveja grita, llora, porque el dolor es insoportable a causa de esa mosca que se le metió. Y cuando el pastor ve que la oveja está adolorida, está gritando, está incómoda, dice, se le metió un insecto, la agarra, la pone en su regazo, la inclina, agarra el aceite, el cuerno lleno de aceite, lo abre y le empieza a echar aceite en su oído, y le unge, le rocía su cabeza de aceite, y se convierte en un bálsamo. Por eso Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, estoy alegre, se me quitó el dolor, se me quitó el pesar. ¿Por qué? Porque el pastor me ungió con aceite fresco. Qué glorioso es cuando hay un pastor que tiene la unción del Espíritu Santo, y que en cada mensaje dice, el pastor, Dios me habló con su mensaje, ahí está el aceite fresco sobre tu cabeza. Pastor, sus palabras me bendijeron, me ayudaron en este problema, ahí está el aceite fresco sobre tu cabeza. Pastor, todo lo que usted me ha dicho me ha bendecido, todo lo que usted ha dicho, como lo ha hecho, nos ha bendecido, es porque ahí está el aceite fresco sobre tu cabeza. Amén. Qué glorioso es poder ver hombres de Dios que tienen al Espíritu Santo, y que cuando en el momento indicado lo necesiten oveja, ungen su cabeza con la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Salmo 23 dijo David, Jehová es mi pastor, nada me falta, lo tiene todo. Jeremías 3:15 dice, os daré pastores según mi corazón, para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esto quiere decir que debe haber un pastor que esté cubierto, que lo tenga todo, para que podamos también decir, gracias Dios, tenemos un pastor que está completo, tú lo has dotado de todo esto, y estamos agradecidos contigo. Si usted es de las personas que pueden agradecerle a Dios en esta tarde por la vida que Dios ha permitido sobre la vida de su siervo, pero también por los muchos otros pastores que han sido llamados a ese servicio, no es cualquier cosa, debemos entender esta parte. Yo sé que más de algunos de ustedes en este momento dijeron, es cierto, coincide con lo que hace el pastor, coincide lo que he visto que hacen los pastores, porque Dios no se equivoca. Así dijo el Señor. Los pastores tendrán mi corazón. Así como tenemos a ese pastor que es Jehová,
y que no nos falta nada, también le daría todo lo necesario a los pastores terrenales para que pudiéramos nosotros estar completos. ¿Quiere ponerse en pie en esta hora, por favor? Yo voy a invitar a mi hermano Humberto que pase aquí al frente. Yo sé que ustedes oran por su pastor, pero hoy es un día muy especial. A mí me gustaría que hiciéramos una oración especial. Y algunas veces invitamos a la familia pastoral a que esté con el pastor a un lado para orar. Pero yo quisiera, al inicio de esta oración, orar específicamente por él. Y mientras estamos en el transcurso de la oración, posterior a esto, yo voy a invitar a la familia pastoral a que se acerque y empiece a orar por el pastor. Y a seguir orando, después voy a pedir a los diáconos, al cuerpo ejecutivo de esta iglesia, que venga y se una a esta oración. Y después a los líderes de la iglesia y después a todos los demás que puedan, para orar por su pastor. En esa línea, porque un pastor, a los primeros que tiene, son a su familia. Porque podemos cambiar de iglesia, pero no podemos cambiar de familia. La familia siempre tiene que ser. Y los segundos son el cuerpo ejecutivo, el equipo de trabajo de esta iglesia. Así que vamos a orar en esta hora, hermano. Vamos a orar por nuestro hermano Humberto. Voy a comenzar esta oración y a mi invitación voy a pedir posteriormente que vayan pasando. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor Dios, y yo ruego que tú puedas bendecir, Señor, la vida de nuestro hermano Humberto. Tú lo has llamado, Señor, y le has dado todo lo necesario para poder, Señor Dios, ejercer este ministerio. Yo ruego que lo sigas guardando, lo sigas bendiciendo. Pues tu siervo lo has llamado y tú has cuidado de él, le has otorgado todo lo necesario, Señor, para cumplir con esta función. Voy a invitar a la familia pastoral a que se acerque, por favor.